vamos a sacar recetas, digo, porque las propuestas están hechas, hay mucho que todos y todas tenemos en la cabeza y lo que tenemos que pensar es cómo en nuestros entornos de transformación urbana podemos organizarnos para forzarlas o ponerlas en marcha, ¿no? Pero el trabajo va a ser uno de los ejes de esta tarde, ¿vale? No, fenomenal, o sea, interrumpid cuando os dé la gana, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo es posible? Sabéis que nuestra sociedad es muy autocomplaciente, mayoritariamente con ella misma, ¿no? Nos autodenominamos la sociedad del conocimiento. Y es verdad que cuando vamos a las distintas parcelas de conocimiento, probablemente nunca se haya sabido tanto sobre los ecosistemas, nunca se haya sabido tanto sobre economía, nunca se haya sabido tanto y se haya desarrollado tanta teoría sociológica, política, tecnológica. Es decir, ¿cómo es posible que en una sociedad que sabe tanto hayamos podido desarrollar un modelo organizativo que directamente desafía lo que nos sostiene con vida? Es verdaderamente paradójico, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un pequeño rastreo de algunas de las causas que hacen que hayamos generado un conocimiento y una aplicación de ese conocimiento, sobre todo, que llega a destruir la propia vida, o que hayamos desarrollado unos ciertos instrumentos para medir o para organizar la sociedad que directamente nos llevan de forma clara a este problema, ¿no? Yo voy a centrarme sobre todo en algunos elementos de cómo se ha conformado nuestro modelo científico y de pensamiento, pero sabiendo que su origen no está solo en la modernidad, que es el periodo del que vamos a hablar, sino que nos tenemos que retrotraer a los inicios casi de la cultura clásica, de la cultura, de lo que es la cultura occidental, ¿no? Bueno, pues nuestra cultura occidental, si nos vamos a cómo se organizó la democracia en Atenas, ¿os acordáis de la que hemos aprendido y tenemos tanto que aprender todavía? ¿Os acordáis que la ciudadanía, la condición de ciudadanía estaba restringida a los hombres? Había hombres que de alguna manera acudían a los espacios públicos de debate, donde debatían, filosofaban, tenían un montón de tiempo para pensar sobre el mundo y tomaban decisiones sobre la vida en común. Pero multiplicando por 4 el número de hombres que había en el mejor momento, el esplendor de Atenas, había esclavos y esclavas, que no tenían condición de ciudadanía, que se ocupaban básicamente de mantener estas relaciones de codependencia, de cultivar, de pescar, de fabricar enseres, de fabricar ropa, incluso de construir los templos y los grandes espacios del saber donde debatían los ciudadanos que sí tenían condición de ciudadanos. Pero no solamente había esclavos y esclavas, sino que había esposas que tampoco tenían condición de ciudadanía, las mujeres no tenían condición de ciudadanía, y que en el espacio privado doméstico parían, cuidaban a mayores, cuidaban a pequeños y pequeñas y cuidaban al propio ciudadano, que, como se diría así un poco castizo, no hacía ni el huevo en lo que tenía que ver con el cuidado de su propio cuerpo o con el cuidado doméstico de mayores y pequeños. Quiero decir, ya en aquel momento, y basado en todas las convicciones filosóficas que habían nacido en la cultura occidental, se produce esa especie de desviación, esa especie de pecado original que de alguna manera lo que hace es romper los vínculos que existían entre cultura y naturaleza, romper la unión que existía previamente entre la mente y la capacidad de razonar y el cuerpo. Eso lo vemos plasmado en la filosofía, por ejemplo, de Platón, y lo vemos plasmado en la propia organización de la democracia griega, donde las personas que piensan, debaten y organizan la vida en común no tienen ningún tipo de obligación en la relación con la naturaleza, en la relación entre las personas y casi del cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Ese sujeto, objeto de ciudadanía, ese sujeto que se percibe como el hombre ya con mayúsculas, se constituye en sujeto universal, pero solamente puede haber unas pocas personas
que puedan vivir desatendiendo esas relaciones de codependencia y de interdependencia, y solamente puede haber unas pocas personas en la medida de que en lugares desvalorizados y ocultos haya un montonazo de gente que se está ocupando de hacer eso que no se puede dejar de hacer, ¿no? El problema es que a raíz de ahí esa mirada sobre la persona ha ido cristalizando en los diferentes sistemas sociales en Occidente, en la economía y en la política, y aunque solamente una pequeña parte de la población, ahora en el momento actual, mayoritariamente hombres y también algunas mujeres, pueden vivir suponiéndose emancipados de la naturaleza de su propio cuerpo, suponiéndose, digo, ilusamente, toda esa gente está fabricando espacio y tiempo para que esos sujetos de privilegio puedan mantener la ilusión de ser independientes. A eso Almudena Hernando, una prehistoriadora interesantísima, le ha llamado la fantasía de la individualidad. Y tiene un libro que se titula así, que es espectacular. O sea, tiene elementos como se llama. Ella, Almudena Hernando. El libro La fantasía de la individualidad. Si queréis, luego lo que puedo hacer es alguna bibliografía pequeñita de cosas que me parezcan interesantes, te la mando a ti y la compartimos, ¿vale? Y si vosotras tenéis alguno que os apetezca recomendarme, a mí me viene súper bien, ¿no? De cosas que os sugiera todo eso. Bueno, pues va avanzando la historia y en el modelo judeocristiano que repite esta condición androcéntrica, pero yo me voy a detener dando un salto. Habría momentos históricos interesantísimos de manejar, pero me voy a detener en el periodo de la modernidad. Y me voy a detener en el periodo de la modernidad porque es un periodo importantísimo para la historia de Occidente. Es donde se desvincula el pensamiento y la ciencia de la religión. Hasta aquel momento, digamos, era la religión quien daba explicaciones sobre el mundo, sobre su origen y sin embargo, en el periodo de la modernidad empiezan a surgir filósofos, fundamentalmente. ¿Te estás refiriendo al siglo XVIII? No, estoy hablando, bueno, en concreto siglo XVII. Podemos considerar como convención, en realidad el periodo de la modernidad es un periodo amplio y difuso, pero se suele considerar como convención su inicio con la publicación del discurso de método de Descartes, 1637, ¿vale? Entonces, ese periodo de la modernidad es de alguna manera cuando empieza a crearse, digamos, lo que es el cuerpo de lo que se ha considerado como conocimiento científico, que está en la raíz de muchas aplicaciones tecnológicas, pero también en la raíz de lo que se ha llamado ciencia económica. Y vamos a ver algunos de esos rasgos fundamentales que yo creo que nos van a hacer entender por qué miramos el mundo de esta forma tan desagregada y por qué miramos el mundo de una forma desajustada con respecto a lo que en realidad es la vida, ¿no? ¿Qué rasgos introduce? A ver, que quede claro, yo no me quiero cargar la modernidad. La modernidad es un periodo interesantísimo que ha aportado, o sea, ha puesto la base para la lucha, por ejemplo, por los derechos humanos, que al principio fueron derechos del hombre, hizo posible la ilustración, pero hay desarrollos de la modernidad y de la ilustración que se hicieron hegemónicos y que son muy perversos. Aunque hubiera autores modernos, autoras modernas y personas que en la ilustración quisieron llevarlo por otro lado y fueran las visiones, digamos, minoritarias que no han terminado cristalizando en los modelos hegemónicos actuales, políticos y económicos. Pero en la modernidad, es decir, la ciencia es absolutamente necesaria y es condición necesaria para salir de la situación en la que estamos, pero hay que revisar algunos supuestos que ya están contestados por la propia ciencia, pero que, como vamos a ver, están muy cristalizados y muy presentes en muchas de las convicciones tecnológicas, económicas y políticas que tenemos ahora, ¿no? Bueno, el primer rasgo que no nace con la modernidad, que había nacido con Platón y con la cultura griega y occidental, que vamos a comentar, que ha sido súper trabajado por el feminismo, es toda la concepción dual de la vida, ¿no? Todos los pueblos utilizan clasificaciones para comprender el mundo que tienen alrededor.
Y la cultura occidental se caracteriza porque ha comprendido el mundo, a la persona y a la sociedad de una forma dual. El problema no es clasificar, el problema es que se le dé una importancia jerárquica mucho mayor a unos elementos de esos dualismos, de esas dicotomías que otros, ¿no? ¿Qué elementos subyacen detrás de esos dualismos, ¿no? Pues la separación entre la razón y las emociones, la separación entre la mente y el cuerpo, la separación entre la cultura y la naturaleza. Esto está formulado explícitamente en la obra de Bacon, en la obra de Descartes, en la obra de Newton. Descartes, bebiendo de aquella cultura platónica que había venido cristalizándose a lo largo del tiempo, dice que una cosa es la cultura y otra cosa radicalmente distinta a la naturaleza. Que una cosa es la mente y la capacidad de razonar y otra distinta es el cuerpo. La naturaleza y el cuerpo es aquello material que se pudre, que muere, que se corrompe, mientras que la capacidad de razonar o la cultura humana es aquello que permanece y que es más valioso que ese propio cuerpo, ¿no? Dice una autora, Baltrú, que Descartes hace una especie de despellejamiento del ser humano y lo deja reducido a pura conciencia. Lo que considera este marco filosófico es que lo que te otorga la condición de ser humano es la capacidad de razonar. Y eso es algo desligado del cuerpo, ¿no? Establece que la cultura, la capacidad de lo que son las personas capaces de construir pensando, es algo que está completamente separado de la naturaleza. Y por supuesto, lo que son emociones queda desgajado de la capacidad de razonar, ¿no? Es un disparate epistémico, un auténtico disparate, porque de hecho la capacidad de razonar nunca está separada de la emoción, es decir, lo que nos permite pensar sobre el mundo y tomar decisiones sobre él es un juicio que lo hacemos con criterios también emocionales, es decir, no nos podemos separar de lo que sentimos o pensamos sobre el mundo a la hora de pensar sobre él, y esto no le quita valor a la razón. Escuché hace poco una conferencia de la Universidad de las Podemos de, no sé si digo bien el nombre, creo que era Manuel Castells, Manuel Miguel, ¿no? Sí, Manuel. Y este hombre decía, es que Descartes decía pienso, luego existo, dice, y eso no es correcto, es siento, luego existo, porque una vez que primero se produce el sentimiento y luego lo arropo de razones que lo definen. O sea que hay una génesis y una vinculación entre sentimiento y razón, y todo ese proceso no está investigado, siempre es a partir de la razón en adelante. Claro, por ejemplo, desde luego esto se ha trabajado muchísimo en las autoras feministas, pero hay un autor que a mí me encanta que se llama Franz de Waal, pues lo mandaré también en esa bibliografía, que tiene un libro que se llama La edad de la empatía, en la que muestra un poco cómo la empatía no es solamente un sentimiento así como de buen rollo que nos entra así a algunas personas y tal, sino que la empatía es una condición básica de evolución para la especie humana, es decir, que la capacidad de empatizar, la capacidad de ser, pues, la capacidad de ponernos en el lugar de otro, imaginar lo que otro siente, es un rasgo esencial para haber podido mantener relaciones morales, para poder construir la vida en común, ¿no? Y eso no se separa solo de la capacidad de razonar, ¿no? Pero el modelo occidental ha sido construido sobre este elemento que separa razón de emoción, mente de cuerpo y cultura de naturaleza, que le otorga un enorme valor a esta parte por encima de esta otra. Pero es que además en estas dicotomías, en el extremo, se llega a considerar que son incompatibles y se llega a suponer que la existencia de estos rasgos tiene que ver con la inexistencia de este otro. Es decir, a una persona que se le dice que es emocional, se supone que no tiene capacidad de razonar. A una persona que le da una importancia enorme al cuerpo, y esto ha tenido que ver mucho con el desarrollo del patriarcado, el cuidado de los cuerpos, está alejada de la capacidad de razonar. Y esto tiene una implicación, como luego vamos a ver, tremenda, ¿no? Porque tiene incluso
en ese modelo patriarcal que se crea, que separa la vida de la naturaleza de una forma radical, entendiendo la vida también, no solamente la naturaleza, sino también los cuerpos, ¿no? Que separa, perdón, la capacidad racional y la cultura de la naturaleza, el desprecio que ha subyacido a la propia vida. ¿Os acordáis en la Biblia el pasaje en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Entonces Dios, para comprobar si Abraham es merecedor o no, le dice, mira, sacrifica. Abraham y su mujer Sara habían intentado tener hijos, con estos tiempos que maneja la Biblia, Sara debía de tener 90 años, cuando por fin consiguió concebir, ¿no? Tiene el hijo y entonces Yahvé le pide que se lo sacrifique. La Biblia cuenta cómo Abraham se levantó un día muy temprano y, aprovechando que Sara duerme, coge a su hijo y va dispuesto a sacrificarlo, ¿no? O sea, es paradigmático que lo haga a espaldas de Sara, porque me imagino que Sara diría, vamos, por aquí vas a sacrificar a mi hijo, un Dios que te pide que ni de coña, ¿no? Entonces, se produce ese sacrificio que nos lo encontramos luego en toda esta lógica militar de la heroicidad de soy un novio de la muerte o estoy dispuesto a dar la vida, que contrasta de forma intensa con los movimientos, por ejemplo, de madres. Las madres de Mayo, las madres contra la droga, las madres en Palestina, las madres en Israel, las mujeres de negro, ¿no? Que precisamente lo que hacen, y no estoy defendiéndolo como en términos esencialistas, sino en términos de experiencia de mujeres, que si tú has ocupado una parte importante de tu vida en sostener y en alentar el cuidado de una vida, parece mucho más complicado que estés dispuesta a sacrificarla de cualquier manera, ¿no? Ese alejamiento, digamos, de lo que cuesta sostener la vida conforma también un modelo de heroicidad, pues que a veces antepone el sacrificio de lo vivo para ganar unas supuestas cosas que van a ser mejores para Topsky, ¿no? Yo ahí tengo elementos bastante críticos también de cómo se han conformado los movimientos emancipadores, que hacen que al final digamos todo por la clase obrera y por el camino nos vamos dejando a los obreros de verdad, los encarnados, en función de una supuesta victoria final que por medio se ha dejado a mogollón de gente tirada, ¿no? Bueno, el dualismo es un elemento central en nuestro importante de tener en cuenta, es que el capitalismo en nuestro modelo tiene importantes nociones religiosas debajo. Es decir, el mito de la producción, la confianza en el dinero, la reducción a lo monetario como algo sagrado, en términos antropológicos, no en términos confesionales, es un elemento central. Por ejemplo, muchas culturas originarias, incluso culturas originarias occidentales, cuando llegaban y decían este bosque es sagrado, lo que estaban queriendo decir con la sacralización del bosque no es que emanaran de ellos espíritus y fantasmas, sino esto no puede ser tocado y tiene que ser protegido, porque aunque no sepamos explicar por qué, de esto depende nuestra vida. O sea, en casi todas las culturas que son biocéntricas, no la cultura occidental, las deidades han sido manantiales, montes, animales de los que dependía la vida. Y en el marco de nuestra cultura, si os fijáis, aunque haya estado mediado por figuras humanas, tenemos la Virgen de las Nieves, el Cristo de los manantiales, la Virgen del Rocío. Sí, o sea, efectivamente. Es decir, hay un montón de elementos tradicionales que beben de otras visiones más ancestrales que sacralizaban la naturaleza y la sacralizaban como medio de protegerla, porque no sabían nombrar, que eso lo trae después la ciencia, lo que es un ecosistema, lo que es la complejidad de los ecosistemas, y no sabían nombrar lo que había que proteger para poder sostener la vida. Estábamos un poco con los rasgos que conformaron el modelo de pensamiento y que los tenemos muy presentes y que conviene reflexionar sobre ellos. El primero había sido la percepción dual, y ahora vamos a hablar de una cosa que es importantísima y que esa sí que la tenemos casi todos y todas, vamos, pero metido en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Es lo que tiene que ver con lo que se llamó el principio de objetivación, que se establece en aquel momento. ¿Qué es el principio de objetivación? Bueno, pues Descartes, por ejemplo, como otros pensadores que son fundacionales de nuestro modelo económico,
establece un nuevo dualismo. Dice que una cosa es el mundo físico sobre el que tenemos que aprender y otra cosa es la persona que investiga y piensa sobre él. Es decir, que hay una separación entre la realidad que observamos y la persona que la observa. Claro, esta separación que se establece tiene una importancia fundamental, porque si yo soy capaz de separarme completamente de lo que observo y aplico las reglas del método científico, se supone entonces que lo observado o mis conclusiones son, primero, neutrales, porque se basan en lo que yo he observado, que sigue un método científico, y son conclusiones que son universales, es decir, que tienen el rango de ley. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando los primeros antropólogos llegaron, inicialmente los primeros que llegaron a América se llamaban cronistas, no eran antropólogos, pero los primeros antropólogos que llegaron, por ejemplo, a Francia o los procesos de colonización, ellos ya tenían un método científico, que eran las reglas de la etnografía, ¿no? Y pensaban y describían las sociedades que observaban. Claro, cuando llegaron antropólogos franceses e ingleses a Nigeria y se encontraron sociedades en las que había matrimonio entre esposas, sociedades en las que se practicaba la sodomía de forma explícita, sociedades en las que no existía la propiedad privada, sociedades en las que no existía la jerarquía tal cual era concebida en aquel momento, por ejemplo en la Inglaterra victoriana. Ellos describían esas sociedades, pero no las describes separado de lo que tú eres como persona. Es decir, al final, la persona que va a describir ese mundo es una persona, en aquel momento, mayoritariamente hombres, protestantes o católicos, nacientes o salientes de una sociedad incipientemente liberal y capitalista, en donde la propiedad privada, la familia nuclear o la heterosexualidad eran condiciones que adquirían el rango de sagrado, ¿no? Que eran incuestionables. Por tanto, describían científicamente una sociedad y no tuvieron el mayor empacho en denominar a esas sociedades salvajes. Hasta tal punto que se abrieron debates en los que se discutía si eran plenamente humanos o no, o estaban más cerca de la animalidad. En ese proceso de división entre cultura y naturaleza, todo aquello que no respondía a los rasgos culturales estaba más cerca de la naturaleza y por tanto de la animalidad. Con esa concepción de la sociedad nativa o salvaje, ahora ningún antropólogo se atrevería a describirla así, pero de hecho en las antropologías actuales a toda aquella organización social o a toda aquella tribu que no se considera o no se organiza con las lógicas del pensamiento único, incluso dentro de la propia organización económica, se sigue considerando que tiene rasgos como anormales, que están fuera de la norma, que es la del pensamiento único, ¿no? Por tanto, ese pensamiento, esa objetivación, lo que hace es describir y crear una mirada sobre lo descrito científicamente que la hace prácticamente incuestionable, a menos que se cuestione desde el propio paradigma de la ciencia. ¿Por qué digo que eso lo tenemos completamente inoculado? A ver, cuando el movimiento ecologista quiere hablar del fracking, no se presenta como movimiento ecologista, se presenta como movimiento ecologista, pero se presenta como movimiento ecologista apoyado sobre los informes de algún geólogo o geóloga que en una universidad haya hablado en contra del fracking. Si hablas sobre los transgénicos, lo que buscas son los informes científicos que en diferentes lugares han cuestionado la tecnología transgénica. ¿Qué hace Monsanto? Lo mismo. Como no puede hablar como Monsanto porque se le percibe como no neutral, pues o busca elementos dentro del campo de la academia que sustenten sus tesis de que los transgénicos son inocuos, o crea lobbies pseudocientíficos que fabrican esos informes, como hizo por ejemplo Exxon durante décadas para
crear incertidumbre sobre el cambio climático. O sea, a lo que voy es a que fijaos el poder tan enorme que existe dentro de la institución científica, que es prácticamente la única instancia que elabora una información que es percibida como neutral, como objetiva, por parte de la mayor parte de la gente. En publicidad, cuando queremos anunciar una pasta de dientes nuevas o un fármaco nuevo, sale un tío con una bata y un termómetro aquí y el eslogan es "está científicamente probado", porque estar científicamente probado otorga una legitimidad que tiene mucho sentido delante de la sociedad. En un tiempo en el que nos encontramos dentro de las universidades, la cátedra Repsol, la cátedra Bayer, la cátedra BBVA, digamos que las orientaciones de una buena parte de la producción científica, también dentro del campo de las ciencias naturales, al menos hay que poner bajo sospecha su neutralidad. Y ojo, que estoy diciendo que necesitamos mucha ciencia, mejor ciencia y buena ciencia para afrontar los problemas que tenemos. Pero tenemos que ser conscientes de que ese principio de objetivación determina de alguna manera esa legitimidad que según algunos filósofos y filósofas de la ciencia convierten en algunos momentos algunas afirmaciones científicas, dicen, en una nueva religión. Y eso se discute desde la propia filosofía de la ciencia, ¿no? De hecho, a lo largo del siglo XX, después de las formulaciones de Descartes que se van cristalizando en otros filósofos y en otros científicos, a lo largo del siglo XX, principios del siglo XX, la propia ciencia desmiente el principio de objetivación, ¿no? Y, por ejemplo, la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, hay muchas aportaciones de la física que dicen, ojo, es imposible crear conocimientos en términos de certeza total, porque lo que observamos, como poco, está distorsionado por los errores que comete la persona que observa o los instrumentos que observan, ¿no? Y modificamos la naturaleza que observamos. Claro, efectivamente, es decir, la construimos culturalmente también, ¿no? Por tanto, esto no desvaloriza en absoluto la capacidad de la ciencia para proveer de conocimiento solvente y potente, pero en muchos casos, y sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas vivos, ese conocimiento se ofrece en términos de probabilidad y no tanto de certeza. Luego vamos a entrar en eso, porque eso en el conocimiento que tiene que ver con los ecosistemas y con las sociedades juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, este principio de objetivación está, inoculado completamente y establece un nuevo dualismo que es al que se refería antes Blanca, que es el dualismo, por ejemplo, entre los saberes, lo que llamamos saberes, y lo que llamamos ciencia, ¿no? Hay saberes, hay conocimientos que quedan plenamente desvalorizados porque no forman parte de la norma. Y yo, por provocar, yo soy, imaginad, tenemos unas escuelas de ingenieros en ingenieras forestales espectaculares, que nacen en Europa y nacen en el mundo anglosajón. Pero en Europa prácticamente no queda ni un solo bosque originario porque han sido destruidos. Hay culturas que han convivido miles de años con sus bosques, viviendo de ellos. ¿No van a saber en esos sitios nada de gestión forestal? Digo yo, visto los resultados. Hay pueblos que están basados, pueblos, y no digo en otras latitudes aquí mismo, que han aprendido a cultivar atendiendo a los límites y al territorio y a las características del lugar en el que están. Yo estudié en una escuela de ingenieros y aprendimos el cultivo del maíz separado de la tierra. Aprendías que el maíz necesita tantos fosfatos, tantos nitratos, tantos litros de agua. Y eso te valía para Jaén y para La Coruña. La diferencia estaba en que si estás en Jaén tienes que traer de otro lugar los fosfatos, los nitratos y desde luego el agua. Mientras que si lo cultivas en Galicia, pues el maíz sale solito con mucha más alegría. Quiere decir esto
que hay una sobrevaloración etnocéntrica de la ciencia y hay un desprestigio y una desvalorización de otras formas de conocimiento que también son ciencia. Y, por ejemplo, en buena medida, eso lo veremos después, el conocimiento económico que se ha generado dentro del marco de los hogares, que son lugares claramente de producción de bienes y servicios necesarios para la vida, es un conocimiento desvalorizado. A pesar, por ejemplo, de que quienes hemos trabajado o trabajamos en el ámbito de la economía social y solidaria y hemos dado, por ejemplo, formación para la creación de empresas cooperativas, veamos que una cooperativa pequeña funciona mucho más con la lógica económica de un hogar que con la lógica económica de una transnacional, y es lo que le hace fuerte. Es decir, se segrega el mundo entre conocimientos que valen y lo que son llamadas tradiciones, en el extremo folclore, y ya en algunos casos hasta supersticiones, ¿no? Esa separación también se produce, e insisto, que no se entienda mal, yo no desvalorizo la aportación científica que nos sirve para curar enfermedades, que nos sirve para un montón de cosas y que la necesitamos, entre otras cosas, para ver cómo adaptarnos a las renovables, que es un conocimiento que nos aporta información sobre el calentamiento global. Todo eso es enormemente valioso. Lo que digo es que la sobrevaloración y la dimensión religiosa que se le ha dado a veces solo a una forma de conocimiento oculta, desvaloriza otras y sobre todo además le hace muy difícil reconocer sus propias carencias. Entonces tenemos que lo que la propia ciencia ha desmentido desde la física o desde la química, hoy se sigue aplicando en las escuelas de ingeniería como si no hubiera sido desmentido, ¿no? Y un río puede salir de una escuela de ingenieros de montes o de ingenieros de caminos concibiendo un río como si fuera una gran tubería a la que le metes y le sacas agua para poder gestionarlo, sin comprender la dimensión de ecosistema que tiene. O puede salir de una facultad de ciencias económicas sin saber que los recursos naturales son necesarios para el proceso económico y que tienen límites, ¿no? Entonces, esa sobrevaloración o esa dimensión cerrada de ese principio de objetividad es un tema que, insisto, está contestado y superado por la propia ciencia, pero que reside y está presente en una buena parte todavía de nuestros marcos culturales, ¿no? Otro rasgo al que me quería referir de forma también un poquito más rápida es sobre lo que podemos denominar la matematización del mundo, que se produce en el periodo del nacimiento de la ciencia y que está hoy todavía muy anclado, ¿no? Es normal que Descartes, Newton o Bacon se basaran en el número. Imaginaos que cuando nace toda esta ciencia moderna todavía la Inquisición operaba en buenas condiciones, ¿no? Se seguía quemando gente por ser herejes de una forma impresionante, y todas estas personas, además, Bacon, Newton, Descartes, eran personas profundamente católicas y religiosas, profundísimamente católicas, ¿no? De hecho, en buena medida lo que buscaban a través de la razón era la trascendencia, sobre todo Newton, que era bastante fanático religioso, y la aproximación a Dios, ¿no? Pero no podían, en buena medida, o tenían reservas a ir rompiendo las lógicas que explicaban el mundo de las que había manejado la Iglesia. Y ellos se anclaron a lo que era más difícilmente discutible, que era todo aquello que podía ser pesado, contado o medido. Ahí la Iglesia tenía dificultades para, de alguna manera, chocar con esas miradas. Y eso hizo que lo que se puede cuantificar, que lo contable, tenga una importancia muy superior a veces sobre lo cualitativo. Eso tiene problemas en términos ecológicos, también en términos sociales, obviamente. Pero os pongo un ejemplo un poco tonto. Imaginad que tenemos aquí un barril de petróleo y lo quemamos para mover un coche, darnos calorcito, aunque no hace falta. Imaginaos que lo quemamos, ¿no? Una vez que ese barril de petróleo se ha quemado, lo que nos queda es calor disperso. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es verdad. Si nosotros medimos la energía
que hay en ese barril de petróleo y tuviéramos capacidad para medir la energía que se ha disipado, veríamos que es exactamente la misma cantidad. No ha habido una transformación cuantitativa en la cantidad de energía, pero sí ha habido una transformación cualitativa central, y es que ese calor disipado nunca volverá a estar disponible para ningún otro uso humano. Es que no podemos, a partir del calor disipado, volver a recuperar la energía útil desde el punto de vista humano que había en el barril de petróleo. Eso es lo que dice el segundo principio de la termodinámica, que la transformación energética que se produce siempre se produce hacia una forma de energía que ya no es útil para los seres humanos, ¿no? Se dice que tiene más entropía, que es una forma antropocéntrica de decir que esa energía ya no la podemos utilizar, ¿no? Por tanto, las transformaciones cualitativas son fundamentales incluso dentro de la propia naturaleza, no digamos ya dentro de la sociedad. En una sociedad, en un país, imaginemos que hay un 3% de crecimiento del PIB un año. Y ese crecimiento del Producto Interior Bruto se ha producido a base de comprar armamentos, comprar y vender armamentos, o a base de precarizar los salarios de la mayor parte de las personas. Hay un 3%. Imaginaos otro país en donde ese 3% de crecimiento de PIB se ha producido iniciando una transformación radical a un modelo basado en renovables. Ha crecido la economía porque se han fabricado más placas solares o se han comprado y vendido aerogeneradores. El número, la dimensión cuantitativa es la misma, un crecimiento del 3% del PIB. Pero lo cualitativo que hay debajo, desde el punto de vista del bienestar de las personas, es radicalmente distinto. Quien sea psicóloga o quien haya trabajado en el campo de las ciencias sociales sabe que hay una tensión teórica brutal entre los análisis cualitativos y los cuantitativos, pero los cuantitativos siguen teniendo un peso que está por encima del otro. Los test, el medir, el coeficiente intelectual, todas esas cuestiones siguen teniendo un enorme peso por encima de lo cualitativo. Vuelvo a decir, ¿quiere decir esto que hay que quitar la medición por números? No. Las mediciones cuantitativas están muy bien. Lo que no pueden es sustituir, o lo que no pueden es ser las únicas mediciones. Hay procesos cualitativos que tienen una enorme importancia. Es muy importante medir, y de hecho una cosa esencial que tenemos por delante es conseguir un sistema de medición de la economía que sea radicalmente distinto al que tenemos, y tendremos que ir además a sistemas que miran con múltiples criterios, no solamente con uno. Pero incluso esa capacidad y esa mejora en los sistemas de medición no quita ni suplanta análisis cualitativos que tengamos, porque pasa una cosa concreta, y es que sobre todo en las políticas de vida cotidiana, los malestares y los bienestares que tenemos las personas son enormemente subjetivos. Es decir, podemos medir, quiero decir, la forma en la que tú vives tu cuerpo, la forma en la que tú vives tu sexualidad, la forma en la que tú puedes mostrarte tal y como eres en la sociedad, la forma en la que tú o en la que la sociedad incorpora, hay cosas, incluso lo cualitativo se puede medir, pero se mide de una forma radicalmente distinta. Si el problema no es que haya cualitativo o cuantitativo, sino que en este momento concreto lo cuantitativo prima y sirve de elemento de toma de decisiones. Lo que quiero decir es que esto está en relación, la matematización está en función de la objetivación. El problema de la matematización es que a lo cuantitativo le damos el rango de algo objetivo y lo dejamos desprovisto del carácter ético y político que tiene lo que dice. Y lo que vamos a ir viendo es que con estas miradas se van incorporando nuevos dualismos. Ya hemos hablado de la ciencia frente a otros saberes. Tenemos a raíz de esto lo cualitativo, cuantitativo, y lo cualitativo, y vamos a ir viendo cómo van apareciendo nuevos dualismos que tienen además, se van encabalgando, que dice Celia Amorós,
Es decir, todos estos se van relacionando entre sí y todos estos entre sí. Y siempre será la circunstancia de que los que están en este lado tienen más valor y terminan ocultando el otro. Es decir, que ese elemento se va manteniendo de forma permanente. No es objetivo de ninguna manera nada de lo que escoges indicadores, pero el gran problema es que son presentados dentro de la sociedad como cuestiones, como si fueran leyes naturales. Ese es el problema. Ese es el problema. Quiero decir que los grandes expertos del Banco Mundial que te dicen la receta son recortes, austeridad y no sé qué, como si fuera una ley. O sea, la ley, por ejemplo, coste-eficiencia, que se estudia en ciencias económicas y que es un tocho, tiene tochos así de desarrollos de ecuaciones, es una ley que se postula como una ley científica indiscutible mientras no sea falsada científicamente. Y el problema que tienes es que la ley coste-eficiencia es tremendamente ideológica. Lo que estás preguntando es ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Es decir, ¿qué coste estás dispuesto a asumir para tener un rendimiento, una eficiencia medida en términos económicos? Y sabemos que hay gente que está dispuesta a sacrificarlo todo con tal de obtener. Entonces, detrás de esa pregunta hay un planteamiento que en ningún caso es objetivo, porque no te puedes desvincular. Y efectivamente, los indicadores que tú escoges son completamente políticos. Y el problema que hay, o sea, lo que yo pretendo de alguna manera es desmontar que esos indicadores, cuando son presentados a la sociedad, son presentados como si fueran absolutamente aislados, neutrales. Se produce posteriormente con Newton, cuando Newton esboza, establece y formula las leyes de la mecánica. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en el cole aquellas leyes de la mecánica con esos problemas de supongamos un móvil que se desplaza por el territorio y entonces te daban el tiempo y siempre tenías que acertar cuál era, la aceleración o la velocidad, o te daban la velocidad y tenías que determinar cuántos espacios había recorrido? Esas son las leyes de la mecánica, ¿no? Esas leyes de la mecánica que formula están basadas en el presupuesto que le establece. Dicen, esta naturaleza, este cuerpo que está separado de la capacidad de pensar, están organizados en torno a unas leyes físicas. Esas leyes físicas pueden ser desentrañadas, pueden ser de alguna manera desveladas a partir del pensamiento científico. Y entonces él se dedica a observar el movimiento de los astros, se dedica a observar pues, la propia ley de la gravedad, con qué aceleración y con qué velocidad caen los cuerpos cuando se les deja caer, establece cuál es el coeficiente con el que la Tierra atrae esos cuerpos que caen, ¿no? Y todos esos cálculos, todas esas leyes de la mecánica, llegan en aquel momento a establecer que la naturaleza y los cuerpos funcionan con la lógica de una máquina. En realidad son una gran máquina, son un gran mecanismo del que es posible comprender sus leyes y por tanto, al tener unas leyes que lo organizan y lo explican, es posible comprender su evolución al futuro, es posible anticipar cómo se van a comportar y por tanto pueden ser utilizados pues, en la producción, a la hora de organizar la vida, ¿no? Newton, que insisto, era una persona realmente fanática en el plano religioso y extraordinariamente misógino, mola mucho leer las historias de Newton y las cosas que decía porque son, vamos, como las del obispo de Granada. Newton, que establece estas leyes, en realidad lo que dice, el mundo ha sido creado por Dios. Dios ha creado este universo que funciona con la lógica de un reloj, de una máquina. Dice, Dios en realidad es el gran relojero. Dios es en realidad un gran ingeniero que ha diseñado este mundo. Y la trascendencia humana, la trascendencia como hombre, la construimos en la medida de que a partir de la razón, a partir de la investigación y de la ciencia, tratamos de acercarnos, de asumirnos y de comprendernos como lo más próximo a ese gran relojero, a ese gran ingeniero que ha diseñado la naturaleza
que ha diseñado el universo con esa lógica de la máquina. Claro, esto tiene una importancia no solamente en el desarrollo posterior científico, que sigue estando, insisto, sobre todo en la aplicación tecnológica. Vuelvo a insistir que ahora mismo nadie defendería las leyes de la mecánica para explicar la naturaleza, porque toda la ciencia posterior, la termodinámica, la ecología, lo ha desmentido. Pero quienes hayáis pasado por una escuela de ingeniería, lo vemos, sobre todo de ingeniería relacionada con los sistemas vivos. O sea, yo cuando estudié en agrónomos, estudiaba la vaca como un montón de chuletas corriendo. Es decir, una vaca era un tubo al cual le metías y calculabas cuántos nutrientes le metías por la boca, calculabas para que esa dieta hiciera que saliera lo mínimo posible por el otro agujero, y que entre medias eso se convirtiera en grasa, en leche, si eran gallinas en huevos, ¿no? Es decir, en el producto que querías obtener, ¿no? Con esa lógica ingenieril que hay sobre la naturaleza, insisto, que ha aportado muchísimas cosas muy importantes, pero que utiliza y manipula la naturaleza como si fuera esa máquina, como si todo fuera reparable, como si todo fuera reversible, como si lo que nosotros hacemos ahora hacia el futuro, en un momento determinado coges y lo modificas hacia el pasado. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que eso ha provocado provoca en aquel momento una transformación cultural bestial. A eso un sociólogo como Weber le llamó el desencantamiento del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es este desencantamiento del mundo? Bueno, pues las culturas premodernas tenían una mirada sobre la naturaleza que tenía bastante de ese sentido religioso, supersticioso, de lo que había que cuidar, de lo que había que transformar, de lo que no se comprendía. El desencantamiento del mundo supone desembarazarse de toda esa mirada, que en el plano de la superstición nos puede parecer bien, pero también de todo el sistema de conocimiento que le acompañaba, de gestión de recursos naturales, ¿no? Y entonces se polariza, acompañando, como tú decías antes, de esta mirada dual, objetiva y matematizada, se polariza todo a un marco de intervención en el cual la naturaleza ya es comprendida como un gran almacén al servicio de los seres humanos y de su utilidad, con esa mirada además profundamente etnocéntrica, de superioridad sobre otros pueblos y sobre otras culturas cuyos saberes se desprecian y se consideran supersticiones, ¿no? Hubo enormes resistencias a esa mirada inicialmente. Por ejemplo, el movimiento romántico es un movimiento que resiste en aquel momento contra las leyes de la mecánica. Y hay de repente una explosión de actividad literaria y artística que de alguna manera rechaza esa visión mecánica y que trata de recuperar una visión más compleja de la propia naturaleza. El libro, por ejemplo, de Frankenstein, de Mary Shelley, es un libro que intenta llamar la atención sobre ello, que intenta alertar sobre los riesgos que tiene actuar sobre lo vivo como si fuera una máquina, y que se te descontrola completamente, ¿no? Posteriormente, toda la física, la termodinámica y la química ha revelado que las leyes de la mecánica siguen sirviendo para fabricar muebles, para calcular tablones que salen de un trozo de madera, sirven para fabricar tornillos, sirven para fabricar coches, pero no sirven para explicar lo infinitamente grande, como es el universo, lo infinitamente pequeño, como es el mundo de las partículas subatómicas, o lo infinitamente complejo, como es la vida. Por eso se han establecido otras formas diferentes, otras ciencias que han ido pugnando con esa mirada mecánica, pero la mirada mecánica sigue muy cristalizada en el campo de la aplicación tecnológica, y desde luego la mirada mecánica donde se instaló con una fuerza brutal y se ha hecho fuertes dentro de la economía. Es decir, es dentro de las ciencias económicas donde la objetivación, la matematización, el mecanicismo de las leyes económicas y esa mirada dual se ha hecho fuerte.
estableciendo nuevos dualismos entre lo que llamamos económico, que es lo reducido a la matemática del dinero, lo que se puede medir solo en términos monetarios, creando unos conceptos de producción en la que llamamos producir solo a lo que hace crecer la economía, cayendo en los errores que se señalaban antes de utilizar el Producto Interior Bruto incluso como mecanismo para medir el bienestar, cuando lo que estás midiendo es la cantidad de dinero que se ha generado en el ámbito estrictamente económico reducido a lo monetario. Al reducir a lo monetario y matematizarlo todo, caemos en llamar trabajo solo al empleo y despreciar y ocultar todos los trabajos que se hacen dentro de los hogares, desde luego de forma gratuita, pero imaginad cuando estemos hoy aquí, ¿por qué no se considera, por ejemplo, esto trabajo? Si es una tarea orientada a intentar transformar la realidad que tenemos. Todas las tareas que las personas realizamos para poder sostener la vida en común son trabajos, unas interactúan con la naturaleza y otras interactúan sobre las personas, pero solo llamamos trabajo al empleo y solo construimos derechos y protección sobre las personas que están empleadas y que por tanto cotizan. Quienes han estado aportando en otras esferas, aunque hayan tenido décadas de tiempo disponible, todo su tiempo disponible para proveer de bienes y servicios, eso no es trabajo. Y por tanto se establecen nuevos dualismos y se establecen nuevos mitos. El mito de la producción medida solo en términos monetarios, que es una producción que rompe el vínculo con la naturaleza y que rompe el vínculo con la satisfacción de las necesidades. Porque podemos estar, llamamos producción, a fabricar bombas de racimo, cuando desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades sería una antiproducción. Es una producción completamente desligada de la voluntad inicial de producir, que es mantener la vida. Como solamente miramos la dimensión matemática, lo que hacemos es celebrar cualquier tipo de producción en términos monetarios, aunque lo producido no satisfaga necesidades o no esté distribuido. Por tanto, preguntarnos qué se produce, cómo se produce y para quién se produce es fundamental, sobre todo en este marco. En el marco de que para producir necesitamos recursos, bienes, que están siendo agotados. En ese marco, digamos que ya no estamos hablando de indicadores exclusivamente reducidos a los monetarios, sino que tenemos que hablar de los tiempos de las personas. ¿A qué dedicamos el tiempo? ¿Cómo organizamos los tiempos sociales y cuáles valoramos y cuáles no? Y tenemos que hablar del espacio, del territorio, que entra dentro de la lógica económica de plano. ¿Cómo gestionamos el territorio, no? Es decir, esa reducción que se produce se plasma además en unas leyes económicas que se postulan como si fueran universales y únicas. Y hoy en las facultades de ciencias económicas y en las escuelas de negocio es, vamos, súper raro encontrar pequeños márgenes de pensamiento heterodoxo que no respondan a la lógica de la ciencia económica dominante, que está basada en un montón de mitos y que ha conformado un paradigma científico que es el de la economía marginalista o neoclásica, que es la que sostiene de forma plena el modelo económico capitalista que tenemos en el momento actual, ¿no? Que es completamente discutible, que tiene un montón de chapuzas teóricas que se desmontan con mucha facilidad, pero que en este ejercicio de poder que se establece entre lo que llamamos ciencia o conocimiento experto y lo que se elabora en otros lugares, se impone en forma de pensamiento único. No sé si va a hablar de la parcelación del saber. Vale, nada. Sí. Porque creo que tiene mucho que ver con eso. Es que ahora que lo dices, me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado, menos mal que lo has dicho, por colocar una cuestión fundamental que tenía que haber ido antes de la del mecanicismo, que es, o menos mal que lo has dicho, que es el reduccionismo como un elemento también central de la conformación del actual sistema de conocimiento, ¿no?
¿Qué es el reduccionismo? El reduccionismo es la propuesta de que para tratar de aprender y conocer el mundo complejo que nos rodea es necesario fragmentar la realidad en partes y estudiarlas por separado. Que a ver, está muy bien siempre y cuando recompongamos luego el todo. Es decir, es imposible en una metáfora muy poco ecologista, es difícil comerse un jamón a bocados. Es decir, obviamente hay que irlo partiendo en lonchas para poder de alguna manera meterle mano, ¿no? Pues con la realidad pasa un poco lo mismo. Es decir, es difícil aprender sobre los ecosistemas o es difícil aprender si en un momento determinado no cogemos partes de esa realidad y las estudiamos, ¿no? El problema que ha tenido nuestro modelo de pensamiento es que hace esa fragmentación de la realidad, pero luego no trabaja en recomponerla. Y eso es un problema enorme. Y lo vemos mucho, bueno, las que estáis en docencia, en el currículum escolar y en el currículum universitario. Es decir, tú puedes estudiar el calentamiento global en ciencias naturales y estudiar los modelos urbanos o los modelos productivos en sociales. Y es más difícil que te encuentres ligazón entre ambos problemas. O cómo estudiamos el cuerpo humano, que se sigue estudiando igual. Cuando llegamos a estudiar el cuerpo humano desde primaria hasta bachillerato, el cuerpo humano lo estudiamos, el sistema reproductivo, el sistema respiratorio, el sistema locomotor, el sistema muscular, fraccionado en partes, ¿no? Y esa forma de estudiar el cuerpo humano o de estudiar la reproducción, en ella nunca aparece ni la saliva, ni el placer, ni las caricias, ni los pelos, ¿no? Es decir, hay formas de estudiar. Bueno, yo recuerdo cuando hicimos en Ecologistas el análisis del currículum oculto antiecológico de los libros de texto, que a mí me tocó revisar un libro que era buenísimo, porque es que, bueno, lo vimos mogollón, porque aparecía un cuerpo humano, que era un cuerpo humano masculino del sistema reproductor, y al lado, como las Canarias en el mapa de España, os lo juro, un unos ovarios, es decir, como si fuera la excepción de la normalidad, ¿no? Era una cosa tremenda. O sea, es verdad que solamente fue en ese y era un libro un poco más antiguo, pero yo es que flipaba, digo, es que es alucinante, ¿no? Pero esa fragmentación de conocimiento, cuando vamos avanzando en la escala académica, todavía se produce cada vez más. Es decir, cuando llegamos a las carreras universitarias, es súper difícil que la parte más de humanidades o social se conecte con las ciencias puras. En arquitectura podemos llegar a estudiar la ciudad o la edificación sin las personas dentro de la edificación o sin las personas relacionadas en el marco urbano. Y en este momento es un problema enorme, porque comprender todo esto requiere una visión transdisciplinar central. O sea, no nos enteramos de nada de lo que pasa si no lo ponemos en relación, ¿no? Nosotros podemos estudiar la molécula. Imaginaos que nos ponemos a estudiar la molécula del agua y decimos, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, y estudiamos sus componentes. El hidrógeno provoca el fuego y el oxígeno lo mantiene. Pero si no estudiamos la molécula en su conjunto, no somos capaces de enterarnos de la propiedad que tiene el agua, es apagar el fuego, porque reducido a sus partes lo que nos encontramos es lo contrario. Es decir, en lo vivo se da lo que se llaman emergencias, se llaman en ecología, que son cosas que son reales, procesos que aparecen, pero que no tienen explicación en la división de las partes. Es decir, ¿dónde reside, por ponerme un poco moña, dónde reside el amor? Si yo te quiero, ¿dónde está el amor? Está en ti, está en mí. Es algo que sale, que emerge más allá de la división en partes. Incluso el sabor, es decir, cuando un terrón de azúcar nos sabe dulce en la boca, ¿dónde reside esa experiencia y ese sabor? El terrón de azúcar sin la saliva y sin las papilas gustativas no es dulce. O sea, lo vivo está plagado de elementos que no son explicables. La eutrofización de un lago no es explicable si no se ve la actividad agrícola que hay alrededor, si no se ve qué tipo
de algas viven en ese lago, si no se ve qué tipo de seres vivos acompañan a ese entorno. Es decir, lo vivo es extremadamente complejo, y en lo complejo, como vamos a ver ahora, la red y las relaciones son tan importantes o más como las partes. Hablamos de comunidades de vecinos, que son todo menos comunidades. ¿Y qué hace que un grupo humano sea una comunidad? La densa red de relaciones que hay entre ellos, si no son personas sueltas. ¿Qué hace de la democracia democracia? Precisamente la deliberación en común, si no es una suma de voluntades individuales, si está reducida al voto individual. Por tanto, ese marco relacional es muchísimo más complejo que la división en partes. Y nuestro modelo de conocimiento divide en partes. O sea, tú eres profesora de lengua, has dicho, ¿no? O sea, a mí siempre me flipa cómo que se le conceda muchas veces en los libros de texto mucha más importancia a dividir las palabras en raíces y derivados, al análisis sintáctico que desmembra o despieza la frase, y mucho menos a la comprensión lectora, a la comprensión de los mensajes, ¿no? Nos lo encontramos dentro de las propias disciplinas y entre las disciplinas. Este modelo no es que haya una mano negra que lo haya diseñado en esas tesis conspiranoicas, pero desde mi punto de vista, esta separación que se establece desde el inicio va derivando en la conformación de una serie de instrumentos que nos dificultan mucho la capacidad de entender el mundo, ¿no? Entonces, seguimos aplicando dualismos y tenemos lo económico y lo no económico, el trabajo y el no trabajo, y podríamos seguir ampliando muchísimos más, de tal manera la propia separación entre el individuo y la sociedad, como si hubiera pugnas, ¿no? Y efectivamente, como se venía apuntando en varios momentos y desde el principio, estos dualismos tienen un sesgo de género y un sesgo patriarcal brutal. Y lo que sucede es que mayoritariamente los lados de poder han sido asociados a lo masculino y los lados invisibilizados han sido asociados a lo femenino, hasta tal punto que incluso a veces en luchas emancipadoras de mujeres lo conseguido ha sido casi forjarnos como hombres honorarios, es decir, pasar de este lado de la condena del cuerpo y de la naturaleza al lado de lo que consideramos valioso, y se conforman también modelos de poder en donde algunas familias hacen reposar sobre otras mujeres la posibilidad, esa posibilidad de escapada, ¿no? De alguna forma, lo que ha sido un poco la conformación del modelo de cultura en Occidente, lo decía al principio, imaginaos que estos son los cuerpos y la tierra, ¿no? Y que Homo sapiens, sin esencializar, que no estoy planteando en ningún grado una vuelta en taparrabos y a las cavernas, entre otras cosas porque no es posible y entre otras cosas porque no es deseable, ¿no? Pero imaginaos, una buena parte de la historia de los seres humanos ha transcurrido en Occidente pegados a estos cuerpos y a esta naturaleza, sujeto a la vulnerabilidad y a los límites. Y en un momento determinado, el nacimiento de la cultura es un despegue, una fuga de la naturaleza y de los cuerpos sostenida sobre esta manera de entender la ciencia y de entender la economía, ¿no? Y el problema es que en este punto de máximo despegue, en este periodo, en este alejamiento pleno de nuestra vulnerabilidad y de los límites, hemos construido una buena parte de los artefactos culturales con los que nos organizamos. Hemos construido el concepto de producción, el concepto de trabajo, el concepto de derechos, muy asociados a derechos individuales y no relacionales. Hemos construido la noción de libertad, despojada y desprovista de la noción de igualdad. No podemos hablar de libertad separada de la idea de igualdad, porque nos conduce a cosas radicalmente distintas. Hemos construido la noción de persona, hemos construido la noción de progreso, que es interpretado como la ficción, la fantasía de poder vivir alejado de la naturaleza, de tu propio cuerpo y del cuerpo de los demás, de las relaciones de los demás. Y por tanto, en buena medida, un proceso
ordenado o desordenado, que también el desorden mola, de conformación o de transición a una sociedad que te permita vivir más o menos de una forma armónica, pisando, diría Vandana Shiva, ligeramente sobre la tierra y más o menos justa, implica un aterrizaje forzoso de nuevo en la tierra. Que no será no digo una regresión a lo anterior, sino que es un camino que requiere de la superación de la fantasía patriarcal y una apuesta radical desde mi punto de vista por una imaginación feminista y ecologista. Es decir, ¿por qué distingo entre fantasía? Porque la fantasía está despegada, está en el terreno de la ilusión, y la imaginación que reclamamos, que por cierto no es idea mía, es de Santiago Albarrejo, la imaginación que reclamamos es una imaginación potente, alegre, que esté metida hasta aquí en la tierra, que esté metida hasta aquí en los cuerpos y que tenga cabeza para repensar ese modelo. Y ahí es donde estamos y ahí es donde tenemos mucha propuesta elaborada, pero ahí es donde tenemos esa labor descolonizadora de una buena parte de los imaginarios que se han construido con esa manera de pensar, ¿no? Ese aterrizaje forzoso es ni más ni menos que la construcción de una cultura de sostenibilidad de la vida humana. Porque en y no lo digo en el plano antropocéntrico, sino lo que quiero decir es que cuando se habla en los grandes discursos de sostenibilidad y hablamos de la necesidad de sostener el planeta, como vamos a ver a continuación, el planeta se sostiene solito. Otra cosa es que se sostenga con las condiciones tan favorables para la existencia de la especie humana y de otras especies. Pero el planeta no hace falta que lo sostenga nadie. El planeta ha ido pasando en sus miles de millones de años de historia por estados muy diferentes. Ha tenido 6 grandes extinciones, la sexta gran extinción ha tenido 5 anteriormente. Y de ellas se han salido con procesos de enorme creatividad y de generación de nuevas especies. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de mirarnos unos a otros y decir cómo coño vamos a seguir viviendo en este planeta, nosotros y nosotras, ¿no? Y no hay antropocentrismo más ciego y más estúpido que el de no cuidar la tierra y al resto de las especies vivas. El colocarte en un punto de las que dependes. Si realmente fuéramos una sociedad que pusiera al ser humano y a las personas en el centro, estaríamos cuidando, estaríamos protegiendo y estaríamos mimando esa naturaleza que nos sostiene, esos otros seres vivos que son nuestros compañeros de vida planetaria y esos procesos de relaciones personales y de relaciones sociales que posibles que la vida se pueda sostener, ¿no? Es un antropocentrismo absolutamente torpe que conduce a que de forma evidente cada vez sean menos las personas que pueden seguir sosteniendo esos paradigmas de bienestar personal que se han construido sobre el despilfarro, sobre el consumo y sobre la ineficiencia, y más gente vaya quedando fuera, expulsada a los márgenes cuando no expulsada de la propia vida. Este aterrizaje forzoso, desde mi punto de vista, a mí me ilusiona mogollón. Quiero decir que para mí, no quiero decir construir eso, es la tarea más alucinante que podemos tener como movimientos sociales y personas organizadas. O sea, tiene creatividad, tiene explorar, tiene la propia construcción de esas relaciones potentes, porque no hay un diseño con un punto de llegada aquí que no empecemos a practicar aquí. Las grandes utopías, el socialismo, el anarquismo, las utopías de los bienes comunes no son puntos de llegada, son trayectos. Y en el trayecto, incluso con ley mordaza y de todo, es posible construir un marco de relaciones alucinantes. Vamos, yo soy activista desde hace un montón de años y yo he encontrado, no he visto mayor capacidad de tener sentido vital, de comprender sentido vital y de comprenderme a mí misma importante en relación con el resto de las personas que me rodean. Yo creo que en una sociedad que tiene una crisis de sentido vital tan grande, esta tarea mola y merece la pena, ¿no? O sea, es una tarea importantísima, ¿no? Y yo creo que involucrarse en ella tiene mucho sentido.